Bueno, pues así tendríamos la siguiente casilla de la tabla que ya podríais completar y pasamos al año 1962 en el que se produce el penúltimo de los 8 grandes conflictos de la Guerra Fría, que va a ser la crisis de los misiles de Cuba. Bien, aunque resulte sorprendente, el origen de la crisis de los misiles en Cuba se sitúa en Turquía, a pesar de su lejanía. Turquía, en esta época que nos situamos de este conflicto, principios de los 60, estaba despegando a todos los niveles, estaba reformándose, procurando modernizarse, había solicitado su ingreso en la OTAN para pertenecer a esta organización del Atlántico Norte para protegerse dentro de los países adscritos al bloque capitalista. Entonces, Estados Unidos, aprovechando que Turquía quería ser su amigo y su aliado, emplaza una serie de misiles allí en Turquía, bien cerquita de la URSS, mirando hacia ellos, de acuerdo, hacia la Unión Soviética. Evidentemente esto a Nikita Khrushchev tampoco le gustó demasiado. ¿Y cuál fue su respuesta? Aprovechar su propio hermanamiento con Fidel Castro en Cuba para llevar allí por barco poco a poco sus propios misiles nucleares apuntando hacia Estados Unidos. Daos cuenta de la crisis tan grave, de la tensión que se vivió en aquellos momentos. Estamos hablando de armas nucleares, que en el mejor de los casos, si uno de los dos países se hubiera excedido, o los dos, más aún quiero decir, en el mejor de los casos habría estallado seguramente una tercera guerra mundial. En el peor de los casos habría sido un desastre de destrucción masiva, ¿de acuerdo? Mundial. Claro, aquí se dio un pulso en el cual la información que tenía cada país del otro era importantísima, ninguno de los dos quería ceder, ninguno de los dos quería ser el débil. Aquí en Estados Unidos, os recuerdo, quien estaba de presidente en esta época era Kennedy, que ya había demostrado mucha templanza en otros conflictos, que bueno, sus adeptos habían alabado, pero mucha gente le acusaba de ser débil, no se podía, digamos, seguir permitiendo demostrar esa supuesta debilidad. Ninguno de los dos bloques evidentemente estaba dispuesto a ceder, pero los dos estaban muy asustados. Todo el mundo estaba muy asustado, con razón. ¿De acuerdo? Es una crisis gravísima que tuvo sudando a todo el mundo hasta que se solucionó. Aquí en la Guerra Fría y en este conflicto en concreto, como os digo, es importantísimo el dato, la información. Por eso han sido tan importantes los espías en la Guerra Fría. Es la época en la que se consolidan todos los organismos de inteligencia que existen aún hoy en día y que han dado lugar, fueron importantísimos, sobre todo en esta época, ¿vale? Para recabar información, siguen siendo, lo insisto, no estamos libres de este tipo de espionaje. Pero bueno, que han dado también origen a muchísimas historias de ficción y películas que os sonarán. Bueno, la CIA ya la conocéis, el MI5 y el MI6 en Gran Bretaña, la KGB en la Unión Soviética. En este caso va a entrar en juego un espía que va a ser muy muy importante, Poliakov, que era de origen soviético, pero se la tenía jurada a los de su propio país y trabajó en este caso para Estados Unidos, cediéndole información importante que le dio una ventaja. Dicho resumidamente, Poliakov informa a Estados Unidos de que la Unión Soviética se está tirando un poco el pisto con su poderío armamentístico, que realmente ya no es tan potente como está haciendo creer, lo cual echó la balanza hacia Kennedy, que tuvo baza gracias a esta información que le dio Poliakov para de alguna manera apretar más las tuercas sin tanto miedo a Khrushchev. Los tenéis ahí en esa fotografía antes de que se me olvide ponérosla.
Bueno, eh, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aprovechando, como digo, esta cierta ventaja y fiándose de esta nueva información, Kennedy se permite amenazar a Khrushchev y le dice que si sigue instalando misiles nucleares en Cuba y no retira los que ya ha puesto, va a empezar a bombardear los barcos, la flota con la que nos está moviendo desde la Unión Soviética, y va a tomar cartas más firmes en el asunto. La Unión Soviética finalmente, aunque se resiste, no le va a quedar más remedio que ceder y empezar a retirar misiles. Por debajo de este acuerdo, algo que se conocería más adelante y que en este momento, insisto, que fue extraoficial entre Khrushchev y Kennedy, Khrushchev le dijo a Kennedy que retiraba los misiles y se comprometía a no volver a llevar misiles a Cuba si Estados Unidos retiraba sus propios misiles nucleares de Turquía y se comprometía a no volver a llevarlos más tampoco. A cambio, Estados Unidos se comprometió a no volver a intentar invadir Cuba, a pesar de que hacía un tiempo se le había cedido mundialmente el derecho a invadir cualquiera de los países de América, bueno, del Caribe, etcétera, a los que hubiera ayudado Estados Unidos en sus reformas, en fin, como que Estados Unidos tenía derecho por ello a invadirlos si consideraba que sus regímenes no le beneficiaban. ¿De acuerdo? Entonces, para el caso concreto de Cuba, evitando así el desastre nuclear en lo que estaba en sus manos, Kennedy se compromete a no volver a tratar de hacer daño a Cuba a pesar de su régimen comunista y de la amenaza que consideraba que era su presencia allí, tan cerca de Estados Unidos. Insisto en que se trata de una crisis auténtica muy grave que le podría haber salido carísima al mundo entero, no solamente a estas dos potencias, y no solamente a Cuba, etc. Y así llegamos al último de los grandes conflictos desencadenados por la Guerra Fría, que va a ser la Guerra de Vietnam, y que en la práctica va a durar una barbaridad, desde 1955 hasta el 75, ¿vale? Son 20 años de enfrentamientos armados. Con diferentes intensidades, es cierto, pero enfrentamientos armados que causaron la muerte de un número altísimo de civiles y, por supuesto, también de militares. En esta diapositiva tenéis este mapa de la parte de Asia donde se localiza Vietnam. Como veis, limitando con Laos, con Camboya, está aquí en la banderita roja, ¿vale? Los dos bloques decidieron hacer con Vietnam algo muy similar a lo que habían hecho por beneficio propio con Corea, que es dividir el país en dos mitades, utilizando para ello un límite humano imaginario que decíamos. En este caso va a ser el paralelo 17. Del paralelo 17 hacia el norte vamos a tener Vietnam del Norte bajo control comunista, en este caso regidos por un líder carismático muy importante en Vietnam, que va a ser Ho Chi Minh. Y del paralelo 17 hacia el sur tenemos Vietnam del Sur, bajo liderazgo de un emperador, Bao Dai, altamente influenciado a su vez por el bloque capitalista, esencialmente por Estados Unidos, como os imagináis. Esta división, los vietnamitas habían decidido que fuese temporal, como en teoría iba a ser también la de Corea, ¿vale? Y la habían sujetado a la decisión popular. En Corea del Sur, Bao Dai estaba dispuesto a permitir un referéndum del pueblo vietnamita para decidir, un año después de establecerse esta división, si ellos
deseaban realmente continuar permanentemente con esta separación entre los dos países o preferían reunificarse. Sin embargo, este referéndum, por lo que pudiera decidir el pueblo vietnamita, no le interesaba para nada a Estados Unidos y por eso decide aprovechar su poder en Vietnam del Sur, entrar directamente con un golpe de Estado antes de que se pudiera celebrar esta votación, esta consulta.